Miren, el Premio Nobel de Química de este año, el de 2024, es mucho más que solo un premio. Es, la verdad, el final de una de las búsquedas más grandes de la ciencia. Es la historia de cómo por fin empezamos a entender el lenguaje secreto de la vida misma. Y justo esta cita del Comité Nobel lo deja clarísimo, ¿no? Se reconocieron dos cosas, dos logros gigantescos. Por un lado, la capacidad de predecir cómo se ven las proteínas, un sueño de 50 años, imagínense, y por el otro, la habilidad de literalmente construir proteínas desde cero, o sea, abrir un mundo de posibilidades en la ingeniería molecular. Ok, para entender de qué tamaño es este premio, primero tenemos que conocer a las protagonistas de esta historia, las proteínas. A ver, pensemos en las proteínas como las maquinitas moleculares que hacen, pues, casi todo en los seres vivos. Actúan como hormonas, construyen nuestros tejidos, transportan el oxígeno. Vaya, son esenciales. Y están hechas de 20 tipos de bloquecitos, por así decirlo, que se llaman aminoácidos, y que van uno tras otro como en una cadenita. Pero, ojo, aquí viene lo más importante. Esa simple cadenita de aminoácidos así solita no sirve de mucho. Para que una proteína pueda hacer su trabajo, esa cadena tiene que doblarse, que plegarse en una estructura tridimensional súper precisa. Si la forma está mal, adiós función. Y justo ese, era el problemón. Y a esto es a lo que se le conoce como el problema del plegamiento de proteínas. Un misterio que de verdad trajo de cabeza a la comunidad científica por décadas. Imaginen tener la lista de ingredientes de un platillo súper complejo, pero cero instrucciones de cómo prepararlo. Pues así se sentían los científicos con las secuencias de aminoácidos. Y de verdad no fue cualquier cosa. Desde los años 70, generaciones y generaciones de investigadores intentaron resolverlo. Y nada. 50 años de esfuerzo, hasta que, de repente en 2020, algo cambió las reglas del juego por completo. Pero, ¿por qué era tan difícil? Bueno, pues los intentos anteriores siempre se topaban con pared. Los modelos que se basaban en pura física eran tan increíblemente complejos que ni las supercomputadoras más potentes de la época podían con ellos. Y los otros métodos, los que se basaban en la evolución, pues sí funcionaban, pero solo si ya conocías la estructura de una proteína muy parecida. O sea, era como necesitar un mapa para poder dibujar ese mismo mapa. No tenía mucho sentido. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Entran en escena Demis Hassabis y John Jumper, de Google DeepMind. Y ellos no usaron los métodos de siempre, para nada. Usaron inteligencia artificial para crear una herramienta que lo cambiaría todo, una herramienta llamada AlphaFold. El impacto de su trabajo es simplemente brutal. Con AlphaFold lograron predecir la estructura de, pues, prácticamente todas las proteínas que conoce la ciencia. Estamos hablando de 200 millones de estructuras. O sea, es un salto cuántico en nuestro conocimiento de la biología. Claro, porque predecir algo es una cosa, pero que esa predicción sea correcta, eso es otro boleto. Así que la gran pregunta era, ¿qué tan precisas son estas predicciones? ¿De verdad se puede confiar en lo que dice una inteligencia artificial? Y la respuesta, bueno, es simplemente asombrosa. AlphaFold demostró una precisión media de 0.96 angstroms. Y para que nos demos una idea, un angstrom es una medida pequeñísima. Es la 10.000.000ª parte de un metro. Es la escala en la que medimos los átomos. Para que se entienda mejor, un solo átomo de carbono mide más o menos 1.4 angstroms. Esto significa que la predicción de AlphaFold es en promedio más precisa que el ancho de un átomo. Es un nivel de exactitud que de verdad cuesta trabajo creer. Y esto lo ilustra a la perfección. Cuando uno pone lado a lado las estructuras que predijo AlphaFold con las estructuras reales, las que se obtuvieron con años y años de trabajo en un laboratorio, pues en la mayoría de los casos son prácticamente idénticas. La inteligencia artificial estaba resolviendo el problema a un nivel que competía con los métodos experimentales. Ok, pero esperen, que el premio no termina ahí. Pasemos a la segunda mitad, que es igual de revolucionaria. Y aquí hablamos del trabajo de David Baker, quien no se conformó con predecir lo que ya existe en la naturaleza, él decidió crearla. Y aquí está la diferencia fundamental, ¿ok? Mientras que Hassabis y Jumper nos enseñaron a leer el lenguaje de las proteínas, lo que hizo David Baker fue enseñarnos a escribirlo. Su trabajo es diseñar desde cero proteínas con formas y funciones totalmente nuevas. O sea, proteínas que la naturaleza jamás se imaginó. Y no, esto no es pura teoría, para nada. Desde hace casi 20 años, el equipo de Baker ha estado construyendo todo un arsenal de estas nuevas proteínas, diseñadas a la medida para tareas súper específicas. Esto es, ni más ni menos que ingeniería a escala molecular.
Entonces, bueno, ¿por qué todo esto es tan importante? ¿Cuál es el gran impacto? Pues porque la combinación de estas dos hazañas, el poder predecir y el poder diseñar, nos abre las puertas de par en par a una era completamente nueva en la medicina y en la tecnología. Las aplicaciones son, bueno, casi infinitas. Pensemos en esto. Podemos diseñar fármacos súper específicos para atacar enfermedades, crear vacunas más efectivas, construir nanomateriales o sensores moleculares. Incluso podríamos diseñar enzimas que literalmente se coman el plástico de los océanos o que nos ayuden a combatir la resistencia a los antibióticos. Es una caja de herramientas para la humanidad completamente nueva. Y el impacto ya lo estamos viendo. Más de 2 millones de investigadores en 190 países ya han usado AlphaFold. O sea, esta tecnología no está encerrada en un laboratorio, está acelerando la ciencia en todo el planeta, democratizando el acceso a un conocimiento que antes costaba años y millones de dólares conseguir. Así que al final el resumen es este. Hemos descifrado uno de los lenguajes más fundamentales de la vida. Y ahora no solo podemos leerlo, sino que también podemos escribir capítulos completamente nuevos. La verdadera pregunta, la que va a definir las próximas décadas de la ciencia es, ¿qué vamos a crear con este nuevo poder?